Amigos, bienvenidos. Un verdadero placer acompañarlos nuevamente. En esta oportunidad nos acompaña Eduardo Fernández, quien es el presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas, IFEDEC. ¿Cómo está, Eduardo? Un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, hay muchísima tela que cortar, hay muchísimo que conversar, pero ¿qué le parece si partimos de a qué se debe su visita acá en el Estado de Aragua el día de hoy? Una invitación de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industriales y de las distintas organizaciones que trabajan en la red social de organizaciones de Aragua para conversar sobre la situación, sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre la manera que tenemos los venezolanos de abordar esta crisis y salir adelante. Hemos elaborado 3 fundaciones, cuando digo hemos, son 3 fundaciones, este documento que se llama Frente al 2016. Las 3 fundaciones, ¿cuáles son? La Fundación Alberto Adriani, que preside el doctor Román José Duque Corredor, que seguramente va a estar en la conferencia esta tarde. La Fundación Casa de Arturo Uslar, que preside Antonio Ecarri. Y la Fundación Aristides Calvani y FEDEC, que tengo el honor de coordinar yo. Okay. ¿Y qué decimos nosotros? Mire, Venezuela está enferma y la enfermedad es grave. Y los remedios para curar la enfermedad de Venezuela pasan por 2 cosas. Inteligencia para hacer bien el diagnóstico y para entender las medidas que hay que tomar, y patriotismo, para colaborar todos a fin de encontrar las soluciones que el país necesita. Y las propuestas que hacemos, ¿cuáles son? Son básicamente 4. Fortalecer el tejido institucional, que las instituciones, que la Asamblea Nacional legisle, que el Ejecutivo gobierne y gobierne bien, que la Administración de Justicia funcione a favor de los venezolanos, de los ciudadanos. Ese es un primer punto. Segundo punto, reactivar la economía. Los venezolanos tenemos un modelo rentista petrolero que hasta el propio presidente de la República recientemente ha declarado que reconoce que ese modelo está fracasado, está colapsado. Entonces hay que sustituir ese modelo por un modelo productivo. En tercer lugar, el tema social. Hay hambre en Venezuela, hay mucha pobreza, cada día hay más pobres y cada día los pobres son más pobres. Hay que atender ese problema urgentemente. Y finalmente, hay un problema de sustituir la cultura de la confrontación y de la especie de guerra civil que tenemos entre todos por una cultura del diálogo para llegar a propuestas concretas que tengan respaldo suficiente para que se puedan llevar adelante. Ahora, usted ha hablado de un tema sumamente importante que era la reactivación de la economía. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro ayer anunciaba un nuevo motor de la economía, ahora son 14, comenzaron por 9, ahora van 14, y entonces él puntualizaba ciertos sectores que había que potenciar precisamente para recuperar la economía nacional. En ese contexto, él ayer hizo una serie de anuncios económicos muy esperados y también que han generado bastante polémica. Hablamos de un aumento salarial de 20%, el cálculo para el Cestatique, el aumento fue de 2.5%, también el aumento de la gasolina que se había comentado desde hace muchísimos años y que desde hace más de 20 años no se hacía. Entonces quisiera saber si usted pues está de acuerdo con todas estas medidas que fue anunciada por el mandatario nacional en pro de solventar la crisis económica que estamos atravesando en este momento. Las medidas que anunció el presidente ayer, tengo 3 comentarios. Primero, muy tarde. Oye, ¿cuánto tardó el presidente en anunciar por fin las medidas económicas? Segundo, no atacan los problemas más de fondo. Y tercero, se refieren a bolívares, pero no a dólares. Y el problema fundamental que tiene el país es un problema de dólares. El aumento de la gasolina le va a producir más bolívares a PDVSA o al Estado venezolano. Pero es que el Estado venezolano lo que necesita en este momento no son bolívares. El Estado venezolano tiene todos los bolívares que quiera. El Banco Central le imprime los bolívares que quiera. El problema es que no tiene dólares para pagar la comida. Hay que colocar comida en la mesa de las familias venezolanas. Lo que las familias venezolanas están reclamando es tener comida, es ir al mercado y conseguir la comida. El plato criollo de los venezolanos, ¿cómo se llama? Pabellón criollo. Y el pabellón criollo que lleva carne. La carne no la estamos produciendo en Venezuela, la estamos importando de Brasil. El arroz lo estamos importando de Ecuador. Las caraotas las estamos importando de Nicaragua. Y a todos esos países, los platos son de China, hasta el plátano. Solamente el plátano es el de aquí. Lo único que nos queda. Por ahora. Ahora,
¿con qué pagamos esas importaciones? Con bolívares. No nos los van a aceptar, el bolívar está dramáticamente devaluado, el bolívar fuerte está de una debilidad enorme, es con dólares. Y en las medidas de ayer no se ve por ninguna parte cómo hacemos para tener más dólares. Y el país necesita tener más dólares, necesita ahorrar lo que gasta ahorita en importar, produciendo las cosas dentro de Venezuela, pero necesita dólares para pagar los bienes y servicios que necesitamos y para pagar los insumos que reactiven el aparato productivo. Estas son las propuestas que nosotros traemos, y los dólares habrá que discutir con el gobierno y con la MES, con la Asamblea Nacional, ¿dónde hay dólares? Yo puedo decir dónde creo yo que se pueden conseguir dólares. En el Banco Mundial, por ejemplo, en los organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario, en gobiernos amigos, como por ejemplo el gobierno de la República Popular China. Pero cualquiera de estos financistas, si nos da una ayuda, nos va a decir, pero por favor enserien su política económica, porque si es para despilfarrarlo y para derrocharlo, nadie nos va a prestar dinero. Para tomar esas medidas hace falta un gran consenso nacional. Y por supuesto el responsable de promover un gran consenso nacional es, por mandato constitucional, el presidente de la República. Este es uno de los temas que nosotros insistimos en nuestra propuesta. Ahora, en cuanto al sistema cambiario, que también muchísimo se había comentado, se había especulado al respecto, el presidente Maduro ayer hablaba de evaluar ese dólar de 6.30, llevarlo a 10 bolívares. La oposición se pronunció al respecto, asegurando que este dólar iba a seguir aupando la corrupción, ese dólar iba a ser perseguido por todos estos actores de corruptos en la economía, y que lamentablemente no iba a destinarse para los sectores que realmente lo necesitan, como economía, medicinas, que pues sabemos que los niveles de escasez en este aspecto pues son bastante elevados. Ahora, ¿considera usted que las medidas en cuanto al aspecto cambiario fueron acertadas? Muy poquito y muy tarde. Eso que se está haciendo en efecto mantiene un sistema, mantiene un régimen de cambios diferenciales, que es inevitablemente una fuente de corrupción. Si usted puede comprar un dólar a 6 bolívares, ahora será a 10 bolívares, y lo puede vender en el mercado libre a, digamos, por decir algo, 1.000 bolívares, pues es un negocio demasiado tentador. Así es que se han formado esas fortunas súbitas que se han formado en Venezuela de la noche a la mañana, de gente que aprovecha el régimen de cambio diferencial. Lo que debería haber es un cambio único, y deberíamos aproximarnos progresivamente. Yo no digo que de la noche a la mañana, pero si hay un gobierno con fuerza suficiente, con respaldo suficiente para que genere confianza, se puede crear un sistema de bandas que permitan la flotación del precio del dólar en el mercado, para que sea el mercado el que diga cuánto vale un dólar. Entonces, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer? Oye, lo que más urgencia tiene es poner comida en la mesa de la familia venezolana y poner medicina a las órdenes de nuestros enfermos. Es dramático lo que está pasando en materia de salud pública, es dramático lo que está pasando en los hospitales venezolanos, es dramático el sufrimiento de médicos, de enfermeras, que no tienen cómo atender a los pacientes porque no tienen los insumos. Y eso no se resuelve con bolívares, eso se resuelve con dólares. Y el aumento de los salarios y de la cesta ticket puede tener un efecto positivo durante unos días, pero puede provocar también que muchas empresas, medianas y pequeñas empresas, digan, yo no puedo, y por tanto tengo que bajar la Santa María, y entonces va a incrementarse el desempleo. Y la inflación también va a tener evidentemente una repercusión allí. La estrategia para reactivar la economía nacional es bastante más compleja que los anuncios que hizo el presidente en su extensa y larguísima intervención de ayer. Ahora, ustedes hablaban entre los puntos que iban a abordar el día de hoy el tema de la institucionalidad. Pues para nadie es un secreto lo que ha venido sucediendo una vez que la oposición toma el control de la Asamblea Nacional, o la mayoría, por lo menos parlamentaria. Ha habido una especie de lucha entre el Poder Legislativo y precisamente el Poder Judicial. Entonces, ¿de qué manera usted sugiere que se pueda recuperar la confianza en la institucionalidad para que cada una de ellas funcione y ejerza su labor como debe ser, sin inmiscuirse y sin entorpecer la labor de la otra? Las palabras claves son inteligencia, patriotismo, diálogo. Vamos a conversar.
Vamos a tratar de cumplir el mandato que nos establece el artículo 136 de la Constitución Nacional, que dice: las ramas del poder público son autónomas, son independientes, pero deben colaborar entre sí para alcanzar los fines del Estado. ¿Qué llamaría yo hoy alcanzar los fines del Estado? Poner comida en la mesa de los venezolanos, poner medicinas a la orden de los enfermos en Venezuela. Esas son las urgencias más grandes. Darle seguridad a los ciudadanos, seguridad a las personas y a los bienes. Y yo sueño con el momento en que, invitados por el presidente de la República, se sienten los líderes del Congreso, de la Asamblea Nacional, tanto del gobierno como de la oposición, y digan: mira, Venezuela está enferma. No podemos dar este espectáculo de estarnos peleando los unos a los otros y de estarnos insultando los unos a los otros. Vamos a tomar medidas juntos para resolver las dificultades que tiene el país. Y no sigamos en esta especie de choque de trenes, de guerra civil no declarada, de conflicto entre los poderes públicos, porque el ciudadano está en su casa viendo la televisión y dice: bueno, estos políticos pelean y pelean y pelean, pero no me resuelven el problema de la comida, el problema del abastecimiento en los mercados, el problema del alto costo de la vida, el problema de las medicinas. Esos son los problemas que el ciudadano común quiere que se le resuelvan. Ahora, hay un tema que pues también ha sido bastante polémico y conversado en la opinión pública, y es la salida que plantea la oposición. Ellos estaban estudiando dos posibilidades: está la enmienda constitucional, está el referéndum. Eduardo Fernández considera que estas son unas alternativas para poder solventar la crisis que vive actualmente Venezuela, ¿y cuál de ellas apoyaría? El constituyente estableció un mecanismo, que es el mecanismo diseñado para resolver el problema de un gobierno que fue elegido por un periodo de tantos años y que en la mitad de ese periodo, un poco antes o un poco después, la gente dice: este no está cumpliendo su deber, vamos a intentar un referéndum revocatorio. Es el referéndum revocatorio. Eso es lo que está previsto en la Constitución para cambiar el mandato de un presidente de la República, de un diputado, de un gobernador de estado, de un alcalde. Todos los funcionarios electos por votación popular son revocables. Okay. Ahora, ¿cuál es mi preocupación con cualquiera de estos mecanismos constitucionales que se está mencionando? Que se requiere mucho tiempo y que además va a ser un forcejeo. Entonces va a ser más tiempo, y el problema del abastecimiento no es para dentro de 6 meses. No, eso es ya. Eso es ya, eso es ayer. Se requiere mucho tiempo para la enmienda, para la reforma constitucional, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Figúrese usted, todo eso toma mucho tiempo. Pero además provoca mucha fricción, porque los que están en el gobierno, que acaban de sacar más del 40% en las elecciones que perdieron, pero sacaron más del 40%, y los que ganaron, que sacaron 58%, bueno, un forcejeo para sacar a uno y el uno no se quiere dejar sacar. Vamos a perder tiempo y vamos a incrementar más los niveles de conflictividad en el país. El país necesita menos conflictividad y más soluciones, y soluciones mañana, no dentro de largos meses de debate. Sin embargo, bueno, todos esos mecanismos habrá que discutirlos. Yo sostengo que de tomarse alguno de esos mecanismos, el más ortodoxo es el referéndum revocatorio. Bueno, Capriles comentaba hoy, Enrique Capriles comentaba hoy durante una entrevista, que el proceso tiene que empezar, ya se había cumplido el lapso, era en enero, porque Maduro había iniciado, aunque ganó las elecciones en abril, su periodo constitucional, porque él fue elegido por una situación, el fallecimiento del presidente Chávez. Su periodo constitucional comenzaba en enero, entonces el mecanismo del referéndum tenía que activarse era desde ya. Sin embargo, ante esta opción, el miedo que tienen muchísimas personas, coloco como ejemplo los empleados públicos, es que con este referéndum pueda suceder una lista tascón, una segunda parte de esta muy temida lista tascón, por la que muchísimos trabajadores se vieron afectados. Entonces, ¿cómo decirle a las personas que nos están viendo en este momento que vayan y que firmen en pro de ese referéndum, teniendo en el marco pues esta situación? Fíjate que tú planteas el primer tema que surge de la declaración que me dices que hizo el gobernador Capriles, es que cuándo comienza el periodo constitucional. Entonces Capriles tiene una interpretación de cuándo comienza el periodo constitucional. Pero ¿cuál es la interpretación que va a prevalecer? En la que diga el Tribunal Supremo. Exacto.
Entonces ahí va a haber una discusión y entonces que no, que empieza tal día, que empieza tal otro, pero finalmente es el Tribunal Supremo el que va a decir cuándo empieza el periodo. Después, la firma, que si las firmas son planas, que si firmó uno que no debía firmar, que si el que firmó en el puesto número 15 es griego y no tiene derecho a firmar porque no es ciudadano, que si tal, que si no sé cuánto tiempo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué pasa con la inseguridad? Entonces yo lo que digo es, mira, vamos a abordar los problemas más urgentes de los ciudadanos y desde luego habrá un momento para intentar algunos de estos mecanismos que ojalá fuera de armonía, de consenso, porque el presidente de la República puede decir perfectamente bien, bueno, mira, está bien, vamos a ir para el referéndum, vamos a hacer por cierto varios referéndums, vamos a hacer también un referéndum en Miranda, y vamos a hacer un referéndum con todos los alcaldes que a mí no me gustan, dice el gobierno, y la oposición dice, pues vamos a hacer el referéndum, y entonces nos vamos a meter en una fiesta de referéndum. ¿Y qué pasa con la comida? Claro. ¿Y qué pasa con el abastecimiento de los mercados? ¿Y qué pasa con el papel toalé? ¿Y qué pasa con los dólares? ¿Qué pasa con la economía? Vamos a esperar todos esos meses de toda esta discusión constitucional. ¿Habrá tiempo para eso? Yo creo que no. Ahora, dentro de esa propuesta que ustedes van a desarrollar el día de hoy, ustedes ya han puntualizado cuáles son esas medidas que, por ejemplo, a corto plazo pueden dar resultados para reactivar por lo menos el sector alimentario y de medicina. Hay que pagar a los acreedores, los que nos estaban trayendo el pabellón, los que nos estaban trayendo la comida, los que nos estaban trayendo las medicinas, no traen más porque no les hemos pagado, hay que pagarles. Eso no se resuelve aumentando la gasolina, porque con el aumento de la gasolina, el gobierno va a tener más bolívares. Yo no me opongo, por cierto, la gasolina ha debido tener un precio mucho más racional, mucho más ajustado al mercado desde hace 50 años. Tenemos 50 años de atraso en eso. Pero el tema es que eso produce bolívares, no produce dólares. Entonces necesitamos dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Pues mire, como que no va a quedar más camino. Yo propongo esto. Me dicen, no, hay otro sitio donde podemos conseguir los dólares mejor que el que usted propone. Bueno, vamos para allá. Pero ¿qué propongo yo? Que vayamos a los organismos financieros internacionales o a los países amigos que tienen una situación económica que permite concedernos créditos. Pero repito, a cambio de esos dólares que nos van a dar para pagarle a nuestros acreedores y para que vengan barcos para Puerto Cabello y vengan barcos a La Guaira a traer los productos que necesitamos, nos van a poner condiciones. No pueden seguir con esa guachafita de gasto público que tienen, no pueden seguir derrochando los recursos del Estado, no pueden seguir comprando juguetes de guerra, aviones de guerra carísimos. Una de las cosas que usted comentaba es que esto le plantea un dilema al gobierno, y es que con los chinos pues estamos sumamente endeudados, eso para nadie es un secreto, y por otra parte recurrir al Fondo Monetario Internacional sería ir en contra de toda esa ideología y de todo ese discurso que ha venido arrastrando, repitiendo reiteradamente el gobierno desde hace tantos años. Entonces, ¿cuál cree que realmente sea el camino que tome el gobierno? Por eso digo inteligencia y patriotismo. Con ese discurso que tú mencionas, que el gobierno utiliza, hemos llegado a la situación que tenemos. Vamos a seguir con el mismo discurso. Es decir, ese discurso nos ha traído a la más alta inflación del mundo. Los venezolanos tenemos en este momento la más alta inflación. El salario, el ingreso de la familia venezolana no alcanza para comprar nada. Es cierto. Los billetes de banco, los billetes de 100, ¿no? ¿Qué se puede comprar con 100 bolívares? La situación económica es terrible y eso es culpa de ese discurso. Entonces vamos a mantener el discurso. Si nosotros fuéramos al Banco Mundial o a alguno de los organismos internacionales, entre los cuales está el Fondo o está el gobierno de la República Popular China, esos con toda razón nos van a decir, mire, en el caso de China no vamos a pedir más, sino que vamos a decir, prorroguemos un poco el momento en que tenemos que pagar la deuda que ya hemos adquirido. A lo mejor los chinos nos dicen sí, como no, pero por favor, ensériense, porque los chinos son oficialmente comunistas, pero manejan sus reales con sentido de capitalismo más puro. Entonces, mire, vamos a manejar las cosas con seriedad. Y el gobierno va a necesitar, para modificar su discurso, por ejemplo, ya empezó modificando el tema del precio de la gasolina.
No, toda la demagogia que se hizo porque los venezolanos teníamos derecho a tener gasolina regalada. Y resulta que esa gasolina para lo que servía es que la gente la compraba aquí barata o regalada y se la llevaba para Colombia o para las Antillas o para cualquier parte a venderlas a precios de mercado y se hacían los grandes negocios. Ya está corrigiendo su discurso porque el anuncio del incremento muy moderado del precio de la gasolina ya es una rectificación. Pues si están en la línea de rectificar, rectifiquen completo, señores. Con ese discurso nos han traído a este nivel de pobreza. Fíjate el drama que significa esto. El salario mínimo está alrededor de 10.000 bolívares. Con la cesta ticket vamos a poner que sube a 15.000 bolívares. Pero el precio de la cesta básica es 140.000 bolívares. Entonces, ¿qué hago yo con un ingreso de 15.000 bolívares cuando tengo que comprar una cesta básica que vale 140.000 bolívares? Entonces, con ese discurso nos han traído a este nivel de pobreza. Somos en este momento el peor rendimiento económico de todo el mundo. Entonces, corrija su discurso, señor, que ya empezó a rectificarlo ayer, rectifíquelo rápido, porque los problemas de la comida y de la medicina no aguantan más dilaciones. Hay que resolverlos ya. Ahora, ya para finalizar, quisiera abordar hoy 18 de febrero, se cumple 2 años del encarcelamiento del líder político Leopoldo López. Pues en este tiempo la Asamblea Nacional ha promovido la ley de amnistía, muy criticada por el oficialismo, donde dicen que no van a perdonar a criminales. Quisiera saber su opinión acerca de la ley de amnistía y de esta situación, de este encarcelamiento de Leopoldo López y de otros líderes políticos, tomando en cuenta que, bueno, tenemos el día de hoy visitas de importantes personalidades internacionales que se han pronunciado al respecto. Bueno, mira, yo en primer lugar quiero manifestar mi solidaridad más militante con Leopoldo López, con su esposa, con sus padres, su padre y su madre, que son amigos nuestros, amigos míos. Yo quiero manifestar mi solidaridad con ellos. Ese proceso judicial está lleno de todos los vicios, de todas las incongruencias, de todas las cosas más impropias del mundo. No solamente con Leopoldo, por supuesto, principalmente con él, pero con todos, con el alcalde Ledesma también, expresarle a su esposa y a su familia mi solidaridad, a todos los presos políticos. Decirle que a mí me duele en el alma que muchos de los funcionarios más altos del actual gobierno fueron gentes que durante la llamada República Civil, durante los 40 años del bipartidismo, lucharon mucho por los derechos humanos. Y uno no se puede imaginar que esa gente haya llegado al gobierno para tener un régimen con presos políticos y con gente maltratada y, por qué no decirlo, torturado. Entonces yo les haría un llamado, señores, qué bueno que ustedes puedan decir lo que dijo un general venezolano. El general Isaías Medina Angarita dijo, en mi gobierno no ha habido un solo preso político. No hay una sola madre venezolana que haya derramado una lágrima porque a su hijo lo torturaron o lo maltrataron. Qué bueno sería que estos señores que se dicen tan identificados en la lucha por los derechos humanos contribuyeran a tomar medidas que permitan decir que en Venezuela no hay ni políticos presos ni presos políticos, porque este juego de palabras tampoco tiene sentido. De modo que me pronuncio porque se haga también el acuerdo indispensable que permita que lo que se apruebe como ley no vaya a ser después negado por el Poder Judicial ni por ningún otro poder, sino que nos pongamos de acuerdo para que en el país no haya más nunca ningún venezolano preso por razones políticas, o políticos presos o presos políticos, que no haya persecución por disentir de la opinión oficial. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos agotó el tiempo, sin embargo, pues te extendemos la invitación para que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad. Amigos, a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos sintonizando y bueno, la invitación es para que sigan muy pendientes de todas las informaciones que nosotros compartimos con ustedes a través de Twitter, Facebook e Instagram en El Siglo con B. Soy Gabriela Lugo y nos vemos en una próxima oportunidad.